El doctor Ordovás se graduó de la licenciatura en Química en la Universidad de Zaragoza. Su interés se centra en el estudio de los factores genéticos que predisponen enfermedades cardiovasculares y obesidad, así como su interacción con otros factores ambientales, especialmente la dieta. Actualmente se desempeña como director de Nutrición y Genómica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y en el Centro para la Investigación de la Nutrición Humana según la edad, el Human Nutrition Research Center on Aging de la Universidad de Tufts, y es considerado uno de los fundadores de la nutrigenómica. Bienvenido, doctor Ordovás. Bueno, muchas gracias, desde luego, por hacerme parte de este 10º aniversario del Instituto. Es para mí un placer estar aquí. La lástima es no poder estar más tiempo con vosotros, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que compartir. También debo añadir que, a pesar de que en el programa figuro como conferencia magistral, en realidad los magistrales han sido los ponentes anteriores, que son realmente los expertos en este tema. Yo realmente soy un aficionado al mismo desde hace unos pocos años porque, desde luego, uno se da cuenta de la importancia de este tema que habéis elegido para celebrar este aniversario. Algo que quizás había pasado un poco desapercibido en la investigación nutricional, entre otros tipos de investigación. Muy bien, entonces, no sé si me voy a ascender o elevar o descender en términos de la distancia a la que vamos a ver el problema con respecto a las anteriores ponencias. Lo que sí que es cierto es que lo que voy a introducir es, desde luego, el factor humano, y dentro del factor humano, como bien sabéis, el más intrínseco a cada uno de nosotros es nuestro genoma. Muy bien, entonces, esto ya lo ha presentado muy brillantemente la doctora Escobar. Esto es lo que el universo se ha visto expuesto por miles de millones de años. Una serie de ciclos, una serie de ritmos, de los cuales nosotros pues, hemos tenido que, digamos, acostumbrarnos a ello. Hemos tenido que desarrollar esos engranajes que hacen que podamos mantener ese equilibrio de días, de meses, de estaciones, ¿no? Pero que nos vamos a concentrar sobre todo en el aspecto de este que nos ocupa, que es el ritmo circadiano, el mantener ese balance metabólico entre el día y la noche. Bueno, la cosa puede ser o parecer fácil si no hubiera esto que vemos aquí. Fijaros, aquí tenemos la exposición a la radiación solar en el mundo en diferentes momentos del año. Y, bueno, si se vive en esta zona del planeta, pues más o menos no hay mucho problema cuando varías de una estación a otra. La exposición solar es prácticamente la misma, pero fijaros cuando se vive ya en las zonas más septentrionales, que la tremenda diferencia que hay de exposición solar entre el invierno y el verano. Por lo tanto, a la hora de digamos, nuestra evolución, también es importante destacar cómo los ritmos circadianos, la exposición, los ritmos estacionales, también han influido muy mucho sobre nuestro genoma. Fijaros aquí, esto es lo que vemos seleccionando unos 48 polimorfismos relacionados con los genes del ritmo circadiano. Y aquí lo que tenemos es, uniendo diferentes lugares o diferentes poblaciones, aquellas poblaciones en las que las variaciones genéticas o las frecuencias alélicas de esas variantes se han mantenido constantes. Y fijaros que a pesar de la distancia entre diferentes poblaciones, pues el gen clock o el gen PER2 o el que sea, pues las variantes más o menos se han mantenido. ¿Por qué? Porque están viviendo en un entorno que es muy parecido
digamos, de una temporada a otra. Pero fijaros en poblaciones donde hay un gradiente norte-sur y donde hemos visto va a haber mucha diferencia en cómo tenemos que reaccionar en el día a día en términos a la cantidad de exposición solar, a la cantidad o a las temperaturas, etc. Entonces, nuestros genes relojes se han adaptado a través de las generaciones precisamente a ser capaces de sobrevivir en las mejores condiciones a estos cambios climáticos, a estos cambios estacionales que tenemos. Igual que, como bien sabéis, nuestro genoma se ha adaptado a la altura. Nuestro genoma se ha adaptado también a la exposición a diferentes alimentos. Entonces, esto ha sido parte de la evolución, esto ha sido parte de ese exposoma del que hablamos hoy en día, que recoge precisamente todo lo que nos rodea externo a nuestro propio genoma. Muy bien, entonces, en esto no me voy a parar porque ya lo hemos descrito. Lo que tenemos es una serie de, digamos, reguladores, ¿no?, de nuestro gene reloj. El más estudiado ha sido la luz, la oscuridad, pero naturalmente la actividad física, como ya se ha mencionado anteriormente, la alimentación, los ciclos de sueño, etcétera, pues son aquellos que van a incidir sobre esta maquinaria, sobre esta relojería que tenemos, y esto va a hacer que a través del reloj central o a través de los otros relojes que ya se han incluido, que ya se han mencionado, que tenemos en cada uno de nuestros órganos, se va a regular la expresión génica en cada uno de nuestros órganos, y de ahí, de esas diferencias en expresiones génicas a lo largo del día, pues tenemos también eso que expresamos o que vemos, como es, o que medimos, como puede ser pues una presión más alta o más baja, una temperatura más alta o más baja, el que vayamos al baño no con más o menos digamos, regularidad, o a qué horas vamos, ¿no? La secreción de melatonina que nos pone a dormir, todo eso viene regulado desde el principio a través de todo esta maquinaria. De ahí que es esencial para nuestra vida. Muy bien, entonces ya entramos en algunos ejemplos de cómo esto tiene su repercusión sobre estos temas que hablábamos, de la obesidad, veremos creo también de la diabetes. Y fijaros, este es el primer gen reloj que se caracterizó y se le puso el nombre de clock. Y esta es una de las variantes comunes que existen en el mismo. Y fijaros, entonces, si se tiene esta variante, o sea, el polimorfismo asociado con esta variante, fijaros, en las poblaciones que hemos estudiado, este es un estudio llevado a cabo en España, pues tenemos que si no tienes el polimorfismo, es decir, tienes el genotipo normal, que lo llamamos CC, pues consumes este número de calorías por día. Pero si eres polimórfico, es decir, has heredado, bien sea del padre o de la madre, o bien de los dos, el polimorfismo, pues el número de calorías consumido por día es sustancialmente más elevado, significativamente más elevado. Tanto que se traduce en lo que veis aquí, y es que a la hora de cómo se expresan las calorías, realmente lo hacen, porque veis aquí el perímetro de cintura de aquellos que no tienen el polimorfismo y el perímetro de cintura de aquellos que sí lo tienen. Es decir, que un polimorfismo asociado, un polimorfismo común, uno de los millones que hay, asociados con el gen reloj, cómo nos ajustamos a estos ritmos circadianos, va a influir sobre la cantidad que comemos y cómo comemos también. Y va a influir sobre obesidad. Y una vez influye sobre obesidad, influye sobre tantas otras cosas, el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Y aquí lo veis, por ejemplo, este aumento de obesidad va, y de hecho lo medimos en estas poblaciones, va a resultar en una inflamación elevada, en citoquinas aumentadas, y también a veces las flechas no sabes cómo conectarlas, en qué dirección ponerlas, como ya las veremos más adelante, porque esto también va a provocar que el sueño se vea afectado, y esto va a hacer también que comamos más o menos. Entonces hay una serie de mecanismos, que naturalmente estos son estudios observacionales, y que no llegan a los mecanismos como algunos de los estudios que hemos visto anteriormente en animales, pero al menos nos dan una pauta para ver que realmente esto es importante. Luego ya en su momento llegaremos a qué flecha tiene más importante y en qué mecanismos hay implicados. Muy bien.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos componentes que ya se han mencionado varias veces. Y aquí tenemos uno de estos estudios, esto es en colaboración con Marta Garaulet de la Universidad de Murcia, donde efectivamente en la clínica las clínicas que ella fundó, que eran de pérdida de peso, utilizando sobre todo las pautas mediterráneas, pues lo que vemos es que, como ya se ha mostrado anteriormente, hay sujetos que pierden más peso, otros que no, hay sujetos que siguen el tratamiento y otros que se aburren y no lo siguen, pero vamos, eso es lo que se observa habitualmente en cualquier clínica de pérdida de peso. Bueno, pues el gen reloj, aquí tenemos otro polimorfismo de este gen, parece estar implicado en el éxito o falta del mismo de estos programas. Muy bien, aquí, bueno, en realidad la gente pierde peso, pero significativamente menos aquellos que son polimórficos para este alelo o este polimorfismo del gen reloj, mientras que aquellos que no tienen el polimorfismo ya veis que pierden más peso. No solamente esto no refleja la realidad, porque aquí es los que seguían todas estas semanas, pero es que resulta que mucha gente que tenía, o bastante gente que tenía este polimorfismo aquí, simplemente es que llegaban a las, no sé, 8, 9, 10 semanas y ya abandonaban el tratamiento, se aburrían, no lo podían seguir. Entonces ya veis la importancia, de nuevo, de esta maquinaria de relojería. ¿Por qué ocurrían estas diferencias? Pues bueno, la grelina ya lo hemos mencionado. Resulta que estos sujetos tenían unos niveles de grelina más elevados, más apetito. Curiosamente, esta diferencia en peso se consiguió a pesar de que cuando analizamos la energía total de estos sujetos, pues no había diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, a pesar de eso, algo hacían, algo ocurría en su metabolismo que todavía eran capaces de, digamos, retener su grasa mejor que los otros. También es verdad que el tipo de alimentación a la que tenían preferencia era diferente en un caso no en otro. Y fijaros también, eran personas más vespertinas, algo que se ha mencionado también anteriormente, con una significación estadística bastante elevada, ¿no? Si no tenías el polimorfismo, pues tiende a ser uno a sentirse mejor en la mañana, mientras que si tenías el polimorfismo, el mejor momento del día es hacia la noche. Y también esto, aunque no parezcan grandes diferencias, pero al fin y al cabo esto es un polimorfismo único de los, como digo, de los muchos que influyen sobre nuestra capacidad de dormir más o menos, pero incluso con un solo de estos polimorfismos ya se veía diferencias significativas. Aquellos que tenían el patrón más beneficioso, pues fijaros que dormían un poquito más y era significativo que aquellos que no lo tenían. Entonces ya veis cómo todo se une para producir este efecto. Y aquí creo que la siguiente es la que ha mostrado anteriormente la doctora Escobar y no voy a incidir más en ello, puesto que ya lo ha descrito en más detalle. Muy bien, ahora os voy a hablar de un estudio, algunos de vosotros lo conocéis, que es el estudio Predimed. El estudio Predimed es el primer estudio realmente en el que se demuestra que la dieta mediterránea proporciona lo que prometía. Se ha hablado mucho de la dieta mediterránea, también se ha hablado mucho de la dieta baja en grasa y había casi una competición a ambos lados del Atlántico. Estados Unidos promocionando las dietas bajas en grasa, Europa, o al menos la cuenca mediterránea, promocionando la dieta mediterránea. Pero eran estudios de observación, estudios epidemiológicos, con todos los problemas que eso lleva consigo de sesgo, de interpretación, etc. Pero en este estudio lo que se hizo es, igual que las compañías farmacológicas, lo que hace es, se interviene y se ve lo que pasa después de unos años. En este caso, estábamos hablando de más de 7.000 participantes, más de 5 años, o alrededor de unos 5 años, y entonces había 3 ramas del estudio, era multicéntrico en España, y había un grupo control que se le intervenía pues, con lo que se consideraba que era más prudente, que era una dieta baja en grasa. Aquí tenéis la dieta mediterránea típica de aceite de oliva y aquí tenéis la dieta mediterránea con frutos secos. Y fijaros, después de 5 años, esto es eventos cardiovasculares, esta gente no tenía enfermedad cardiovascular cuando empezó en el estudio y lo que se ve
es que la acumulación de eventos era mayor en aquellos que consumían la dieta baja en grasa que en aquellos que consumían la dieta mediterránea, bien sea con frutos secos o bien sea con aceite de oliva. Es decir, que desde el punto de vista de evidencia científica alta, se demostró que la dieta mediterránea era beneficiosa para la salud cardiovascular. Ahora, ¿es igual para todos? Bueno, cada uno de nosotros va a responder de manera diferente. Estos estudios que hicimos en colaboración con la doctora Dolores Corella, de Valencia, y aquí tenemos un poco digamos, el retrato robot del participante del Predimed. La mitad mujeres, este número de fumadores, pero fijaros, una hipertensión muy alta, una diabetes muy alta, una dislipidemia muy alta y una enfermedad, una historia de enfermedad cardiovascular también muy alta. Y fijaros, ahora nos volvemos miramos a un polimorfismo del gen reloj que, fijaros, si en este caso, si tienes la forma GG o el genotipo GG, el peso es un poquito menor, significativo, el BMI un poquito menor, significativo, la circunferencia de cintura un poquito menor, significativa también, o sea que en este caso el polimorfismo parece ser protector. Y vamos a ver si lo era. Estos son en sujetos que no tenían diabetes al comenzar el estudio, unos 3.000 y pico, y fijaros los niveles de glucosa. Si no tenías el polimorfismo, era un poquito más de 99, como 98 si eras heterocigoto, y 97 y poco si eras homocigoto. O sea, definitivamente este polimorfismo, los polimorfismos genéticos no siempre son heterogénicos, digamos, aumentan el riesgo de enfermedades, sino también pueden ser protectoras, y en este caso se trata de un polimorfismo protector. Y, de hecho, a lo largo de los 5 años, ¿no?, del estudio, pues lo que se vio es que aquellos que no tenían diabetes al principio, pero desarrollaron diabetes durante estos 5 años, fijaros la diferencia tan significativa que había entre aquellos que no tenían el polimorfismo y aquellos que tenían el polimorfismo. Es decir, que esta forma del gen reloj es protectora con respecto a diabetes. Pero, ya digo, no todo el mundo, digamos, responde de manera igual. Fijaros, aquí ahora lo que tenemos es la diferencia que había entre aquellos que seguían la dieta mediterránea y aquellos que seguían la dieta baja en grasa. En aquellos que seguían la dieta mediterránea, el factor protector asociado a este genotipo se expresó claramente. Es decir, que tenemos un factor protector en general. Pero si además lo ayudamos con el ambiente adecuado, en este caso la dieta mediterránea, realmente se manifiesta. Mientras que aquí, en el contexto, aunque es protector, pero en el contexto de esta dieta, pues realmente no sobresalía, no se manifestaba. De ahí que sea tan importante, o que será tan importante en el futuro, esta medicina de precisión, esta nutrición de precisión, para lo que tanto estamos trabajando en la investigación. Muy bien, pero claro, esto es diabetes. Diabetes es una enfermedad, pero al fin y al cabo la diabetes es también un factor de riesgo para otras enfermedades. Y fijaros aquí cómo cuando estamos mirando al ictus, un problema tan grande en este mundo que vamos envejeciendo cada vez más y más, pues vemos claramente cómo el riesgo de tener ictus durante estos 5 años era dependiente del genotipo, de acuerdo con lo que hemos visto también en la misma dirección que diabetes. Y cómo, aunque no he traído la diapositiva, había una interacción de manera que este aumento de riesgo de ictus se podía cancelar con la dieta mediterránea. Es decir, que hasta ahora habíamos estado estudiando estas interacciones gen-dieta, pues mirando pues, los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, factores de riesgo, pero ahora por fin hemos sido capaces de demostrar que con una dieta adecuada, apropiada para cada genoma, podemos realmente no solamente disminuir los factores de riesgo, sino también disminuir la presencia de enfermedad. Ahora, hemos visto anteriormente cómo, por ejemplo, la luz influía sobre
digamos, la prevalencia de ciertos genotipos en la población. Y fijaros cómo esto también puede explicar un poco la prevalencia de diabetes en diferentes lugares del mundo. Estos son las prevalencias de este genotipo que hemos visto en diferentes poblaciones. Y aquí tenéis, por ejemplo, los indios Gujarati de India, y veis que la frecuencia de estos genotipos, que son protectores contra la diabetes, es bajísima. ¿Qué les ocurre a los indios cuando emigran a otros lugares del mundo? Por ejemplo, Londres, por ejemplo, Estados Unidos. La prevalencia de diabetes realmente y de obesidad realmente sube mucho más que en las poblaciones que están habitando en esos lugares ya. Entonces hay una falta de adaptación, que en parte puede ser debida precisamente a la prevalencia de estos genes relojes que estamos investigando. Por otro lado, aquí tenemos los toscanos de Italia, que tienen una frecuencia de estos polimorfismos o estos genotipos protectores que es muy alta. Y sabemos que, por ejemplo, la diabetes en Italia es mucho más baja que la que ocurre en los entre indios que han emigrado a Houston o han emigrado a Londres. ¿Dónde está México? Pues está por ahí en el medio. Está un poquito más bajo, por ejemplo, de lo que se encuentran en las poblaciones, digamos, de Estados Unidos o que puede haber en Utah, pero, ya digo, no es, está de alguna manera ahí por ahí entre medio, es decir, que el riesgo de diabetes puede ser más alto que en otras poblaciones, como de hecho se manifiesta. Muy bien. Entonces, no solamente está el gen reloj interacciona con otros genes, y aquí tenemos, os voy a mostrar resultados que hemos tenido en diferentes poblaciones, hablando de Utah, población de Salt Lake City, de Minneapolis y otra población española, donde estábamos estudiando un polimorfismo en el gen CRI1. Y este es en la población mediterránea. Fijaros, ¿cómo? Estamos hablando de dietas, ¿cómo deberían ser? Altas en grasa, bajas en grasa, altas en carbohidratos o bajas en carbohidratos. Y hay cantidad, ríos y ríos de tinta publicados acerca de cuál es la dieta más adecuada. Y la respuesta es depende de tu genotipo. Fijaros, aquí tenemos en este gen reloj, aquí tenemos sujetos que tienen el genotipo GG o GC. Entonces, aquí veis que no importa que su consumo de hidratos de carbono sea bajo o alto, porque su riesgo de diabetes, medido a través de HOMA, la resistencia insulínica, es el mismo. Pero fijaros, si eres homocigoto para esta mutación en el gen reloj, ¿qué ocurre? Si tienes una dieta con un consumo de hidratos de carbono bajo, fijaros qué índice de resistencia insulínica más bueno tienen, pero se dispara al terreno peligroso cuando estos sujetos consumen una dieta que sea alta en hidratos de carbono. Entonces, este es otro ejemplo de cómo se puede personalizar la dieta, conociendo esta información, y cómo detrás de todo eso está, de alguna manera, actuando esta relojería, esta cronobiología, que es el propósito de hoy. Esto es lo mismo, en lugar de barras en líneas, pero es lo mismo en la población americana de Salt Lake City y de Minneapolis. Entonces, lo que tenemos aquí es que si uno tiene este genotipo y consume una dieta muy alta en hidratos de carbono, pues probablemente lo que ocurra es que desarrolle resistencia insulínica y diabetes. Fijaros de nuevo qué sabia es la naturaleza, porque fijaros cuál es la frecuencia de este polimorfismo, por ejemplo, en Estados Unidos o, por ejemplo, en España. El alelo C. Bueno, pues bastante alta. El consumo de hidratos de carbono es alto, pero no tanto, al menos a través de los siglos. Pero fijaros en Asia. En Asia, donde el consumo de hidratos de carbono es altísimo, fijaros cómo la evolución se ha encargado de disminuir la prevalencia de este alelo. Es varias veces menor, unas 5 veces menor que en las poblaciones de otros lugares. Es decir, el genoma es plástico
y es muy respondedor al ambiente que nos rodea. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Vale, muy bien. Entonces, otro aspecto muy importante, hemos tocado el genoma, aunque hemos tocado una fracción del genoma, aquella relacionada con los genes relojes, y hay otro aspecto que es uno de los mayores misterios que todavía están por resolver en la química. Una es cómo empezó la vida, otra cómo se forman las moléculas y otra cómo precisamente ese ambiente del que hemos estado hablando influencia en nuestros genes y los influencia, os influye, ya lo creo. Fijaros, gemelos auténticos. Al nacer, estos gemelos tenían una expresión génica totalmente similar, pero a lo largo de los años la expresión de sus genes empezaron a variar de un gemelo a otro y eso se manifiesta pues, en que su apariencia física pues, realmente es diferente, a pesar de que su genoma es el mismo. Entonces, esos 25.000 genes, vale, la secuencia es la misma y lo que no son genes también. Pero hay otro aspecto que es la epigenética, las marcas epigenéticas, que realmente son las que están en contacto, las que actúan de puente entre ese medio ambiente y la expresión génica. Y ahí tenemos una complejidad tremenda porque estamos hablando de algo que es de 50 a 100 veces más complejo que el estudio del genoma. Pero es muy importante que entendamos eso si queramos realmente progresar de una manera sólida en entender esas interacciones genético-ambientales de las que tanto hablamos y que desde luego tan importantes son. Y desde luego son todas, desde este microbioma, que también, por cierto, es circadiano, al ejercicio, del cual espero que podamos hablar, aunque sea un minuto, la nutrición de la que ya hemos hablado, esto que es digamos, el foco de nuestra atención hoy en día, el ambiente, que tanto tendríamos que preocuparnos de él, también va a influir a través del epigenoma sobre la regulación génica, pero también, por ejemplo, la salud emocional, incluso la religión va a tener su efecto. Fijaros, por ejemplo, esos estudios tan bonitos que hay en modelos animales, que dependiendo de lo cariñosa que es la madre con el bebé, pues luego ya la metilación en determinados genes es muy diferente. Y si la madre le importa un bledo el bebé, pues la metilación que se produce es convertir, cuando el bebé rata o ratón se convierte en adulto, pues es una social, ¿no? Mientras que los otros pues están tan contentos con los compañeros de jaula. Entonces, ni que decir tiene que esto seguro que también pasa en los humanos. Muy bien, fijaros de nuevo, solamente he extraído la epigenética, primero para deciros lo que ya sabéis, que es esencial, pero también que el reloj también funciona ahí. Y, por ejemplo, el gen reloj, hay zonas de metilación que cuando están hipermetiladas, fijaros lo que ocurre, pues que lo que haces es estar siempre, digamos, consumiendo lo que sea, lo que tengas a mano, ¿no? Snacking, que llamamos en inglés. Luego, en cuanto te aburres, la solución es ponerte a comer. Y luego, si tienes comida a mano, no te vas por la ración más prudente, te vas por lo más grande. Entonces, estos son los fenotipos asociados precisamente con esta hipermetilación del gen reloj. Lo bonito que hemos visto en este estudio es que también aquellos que consumen una dieta más al estilo mediterráneo disminuye la hipermetilación del gen reloj y por lo tanto disminuyen estos hábitos, lo cual es importante para la salud. A ver, ¿qué más os voy a contar? Bueno, simplemente de vuelta a que... Simplemente que estamos hablando de la cronobiología muy concentrados alrededor del ritmo circadiano de las 24 horas, pero que todo influye. Es verdad que por la mañana nos sentimos diferentes que por la tarde, pero también es verdad que, al menos en diferentes partes del mundo, en el verano te sientes muy diferente que en el invierno. Y esto tiene su razón de ser, y la razón está...
razón habrá muchas, pero al menos lo que hemos encontrado es que ese epigenoma también es muy importante. Y lo que hemos visto es que el epigenoma varía dependiendo de la exposición al sol del individuo. Si un sujeto le tomamos la muestra en el verano o la tomamos en el invierno, hacemos el epigenoma y resulta que la metilación en determinados genes es diferente. Si la metilación es diferente, la expresión de esos genes es también diferente. Y eso hace que nuestro metabolismo sea diferente y que nuestro comportamiento sea diferente. Es decir, que esto de, bueno, no sé, es decir, esta cosa de la psicología, de que son manías, no, realmente lo que llamamos cabin fever realmente es cierto y tiene una razón biológica. Y, por ejemplo, este gen que encontramos con diferencias de metilación en verano o invierno es uno de ellos, ¿no? Es el PRKCZ, y fijaros el lugar donde, aparte de la placenta, pero claro, eso es muy estacional, desde luego, muy temporal, fijaros dónde se expresa. Se expresa en el cerebro, o sea, en el córtex, en todas las partes diferentes del cerebro, allí es donde más se expresa. Y fijaros en que aparte de otras sendas metabólicas, lo principal es en la señalización de la melatonina. Y recordad la cantidad de funciones que tiene la melatonina. Aparte de hacernos dormir, es la reparación, es tantas otras cosas, la antioxidación, etcétera, etcétera. Es decir, que fijaros qué complicado, pero qué bonito es todo esto que estamos viendo y que estamos investigando. Muy bien. Y ya bueno, esto, como el tiempo se nos acaba, simplemente con esto os lo voy a resumir en lugar de ir diapositivas. También os hablaba de cómo la alimentación puede funcionar sobre los ritmos circadianos. Y efectivamente, lo que comprobamos pero esto es un estudio in vitro, es que dependiendo de la nutrición que teníamos, en este caso en ácidos grasos esenciales, resulta que eso estimulaba en el intestino un microARN, que era el 107, y ese microARN, adivinad dónde tenía sus dianas, en los genes relojes. Entonces, de alguna manera, lo que comemos también estimula o regula cómo nos comportamos o cómo, digamos, se ajusta nuestra relojería, algo que ya se ha mencionado anteriormente. Y finalmente, y con esto ya que acabo, hemos hablado mucho de nutrición, hemos hablado de exposición solar, pero ¿creéis que el ejercicio es bueno? Todo el mundo dirá sí. ¿Es bueno a cualquier hora? Bueno, vamos a ver. Algunos dirán que sí. Fijaros, en este caso lo que hicimos es, bueno, ejercicio, esto es un poco de ejercicio pasarse, ¿no? Porque eran jugadoras de rugby en donde se hizo. Y aquí lo que se tenía era un periodo de control en los cuales no hacían actividad física durante ese periodo, y esto es la temperatura corporal, que, como bien sabéis, es circadiana. Y veis, bueno, pues que es una curva que es lo típico que encontrarás en una mujer sana, etcétera, joven, y está muy bien. Este es el periodo, esto es el sueño, me parece, sí, este es el periodo de sueño. Y fijaros, aquí tenemos cuando estas chicas hacían el entrenamiento por la mañana. Bueno, pues una curva que no está nada mal. No se diferencia mucho, si acaso incluso los altos y bajos se extreman debido a ese ejercicio matutino. Pero fijaros si el entrenamiento lo hacían por la tarde, nada que ver con una curva normal. Ya has roto el ritmo normal y ya lo que ocurre es se tarda más tiempo en conciliar el sueño, es de peor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente deciros que al menos cuando hablamos de este tipo o el estudio que hicimos, resulta que parece ser que hacer ejercicio por la mañana es mejor que hacerlo cuando ya a las 9 o las 10 de la noche, cuando ya se está poniendo el sol, que desde luego a la melatonina y a otras cosas no le gusta en absoluto. Y desde luego, aunque no lo he puesto aquí, esta curva se parece mucho a la que encontrarías en una mujer de edad más avanzada y además obesa. Entonces ya, bueno, que cada uno saque sus conclusiones con respecto a lo que va a hacer con la actividad física. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya para acabar, pues tenemos el medio ambiente, el exposoma, que engloba todo, ¿no? Y esto va a influir el metabolismo, va a influir la enfermedad, y ya veis que es que no me he atrevido a poner las flechas en una dirección, porque es que no sabemos ya qué influye qué, ¿no? Entonces, de momento, para cubrirnos en salud, o curarnos en salud, perdón, las flechas llevan en su mayor parte dos direcciones, entonces, porque hay cosas que influyen sobre otras cosas, naturalmente. Entonces, simplemente que los genes reloj realmente influyen sobre el metabolismo, influyen sobre cómo hacemos las cosas de una manera u otra, e influyen finalmente sobre nuestro balance entre la salud y la enfermedad. Muchas gracias por vuestra atención.